Vamos a saludar a Cristian Girard. Adelante. Cristian, atención, Cristian Girard es el director ejecutivo de ARBA. Esto es a propósito del debate público que se está haciendo, a propósito de los barrios cerrados que hay en la provincia de Buenos Aires, y los que están registrados, los que pagan impuestos, los que no pagan impuestos y demás. Cristian, muy buenos días. Daniel Tonietti, Adrián Murano y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, Adrián, ¿cómo están ahí? Buen día, Cristian. Muy bien. Bueno, esta cuestión, este debate, en el cual participó incluso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con respecto al tema del pago de impuestos y aquellos que viven en los barrios privados, en los countries, en las urbanizaciones. ¿Qué se puede decir al respecto, Cristian? Bueno, arrancó con una controversia sobre unos dichos de Axel, donde supuestamente habría dicho algo que no era así. Hoy ya estamos discutiendo otra cosa. Efectivamente, el 25% de los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires está en situación irregular, ya nadie discute eso. Lo que podemos discutir es por qué y qué implica eso, ¿no? Lo que yo estoy planteando es que esto no es un tema de los vecinos, de los que habitan en esos barrios, de las familias que compran esos terrenos, sino de los desarrolladores inmobiliarios, que lógicamente hacen su negocio, y parte de su negocio es dilatar todo lo posible el cambio de tipificación de la tierra para pagar el impuesto como tierra rural en lugar de pagar como tierra de country, que es un impuesto más alto. Entonces, eso lleva a que los propietarios, por ejemplo, no puedan tener una escritura o la partida a su nombre porque no se subdividen, y al no subdividir queda todo en cabeza de un único propietario, que es el desarrollador, que después les cobra el impuesto prorrateado por las expensas. O sea, toda una serie de irregularidades donde lo que planteaba Axel ahí es... Cristian. Bueno, se cortó la entrevista con... En la provincia de Buenos Aires, que nos cuesta... ¿Me perdieron? No, te estamos escuchando. No, nos cuesta 1.500 millones de pesos al año. No es evasión estrictamente, pero sí son maniobras de los desarrolladores inmobiliarios que tienen un costo fiscal para el Estado. Y esto es como en el fútbol, porque se está diciendo mucho que hay una burocracia estatal imposible. En el fútbol el otro juega, y acá los desarrolladores inmobiliarios tienen sus estrategias, conocen los vericuetos, intentan dilatar todo lo posible. Así que nuestra tarea este año, desde que asumimos, es tratar de acelerar al máximo posible. ¿Cuántas viviendas están en esa condición? Y mira, son el 25% de los barrios cerrados. Son 871 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, y en este son 230 los que no están registrados como country y por lo tanto no pagan el impuesto como country. En esos barrios cerrados no está el 100% loteado y vendido. Entonces, por eso digo que la especulación es de los desarrolladores, porque hasta que no se vende el total de las partidas y de los lotes, el impuesto lo paga el desarrollador, y le conviene que sea zona tierra rural y no un country. Entonces, va por ahí el punto. ¿Cuál es el costo fiscal de eso? 1.500 millones de pesos al año, a lo que se suma después sí lo que es evasión, que son metros cuadrados no declarados, y eso sí, en los barrios ya registrados tenemos 410.000 metros cuadrados detectados que no habían sido declarados, que estamos pidiendo que... ¿Qué quiere decir metros cuadrados no declarados? Y, por ejemplo, alguien hizo una ampliación de su casa, o construyó una pileta que no había. Bueno, no lo declara ante ARBA y paga como si tuviera una casa de, vamos a decir, 100 metros cuadrados, pero cuando miramos satelitalmente vemos que es de 180, y además vemos que tiene una pileta. Bueno, entonces intimamos al propietario a que rectifique la declaración jurada y que ¿Es fácil hacer esa declaración? Sí, digamos, si vos porque también es, no sé, podés hacer un cuarto más porque tuviste un hijo, tuviste una hija, y una vez que querés ampliar, y ¿es fácil hacer esa ampliación? Te pregunto porque no lo sé. Una vez que tenés ya habilitado el plano de construcción y regularizada la partida, sí, esa declaración jurada de metros cuadrados es simple y es ante ARBA, no es la autorización de construcción típica, que demora un tiempo más y que tiene una intervención municipal también. En este caso, solo ante ARBA se declaran más metros cuadrados, una refacción en la casa, y con eso se recalcula el impuesto. Ahí estamos perdiendo 200 millones de pesos de recaudación por esa evasión, y ya estamos intimando a los propietarios de esas casas para que blanqueen esos 410.000 metros cuadrados y otros 2 millones de metros cuadrados que están en instancia de pre-notificación. Todo esto en barrios ya registrados, y esto sí es evasión. Lo otro es un problema
administrativo que tiene que ver con la estrategia de los desarrolladores. Muy bien, ¿alguna pregunta, Murano? Sí, particularmente la percepción es que este tipo de episodios que vos estás relatando, Cristian, están dentro del marco de un concepto que es los ricos no pagan impuestos, no piden permiso, ¿no? Hay como una sensación de que quien más tiene, más posibilidades tiene de no pagar. ¿Hay alguna... ¿Se ha podido mensurar en este tiempo el costo fiscal de los beneficios de hecho, como el que vos estás relatando, esto de que los desarrolladores lo tienen, los beneficios de hecho o de derecho que tienen los sectores más privilegiados de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, puntualmente de los bonaerenses, y en tal caso, algún programa para ir revirtiendo en términos distributivos esas inequidades impositivas? Mirá, la tendencia en la estructura tributaria de la provincia de Buenos Aires desde la década del 80 hacia acá es de caída del peso de los impuestos patrimoniales, sí, y de aumento del peso de los ingresos brutos, que es un impuesto ligado a la actividad económica. Sí, eso una especie de IVA provincial, digamos. Algo así, digamos, se paga sobre la actividad, sobre la facturación. Claro, eso de las ventas, sí. Pero el punto para mí clave es el otro, que es que no se está recaudando en base a la capacidad patrimonial de la provincia, de los bonaerenses, y eso hace que quienes más patrimonio tienen paguen cada vez menos en proporción, sí, y contribuyan cada vez menos al financiamiento del Estado. En ese sentido, claramente es una pérdida de progresividad para la provincia. El impuesto inmobiliario y los impuestos patrimoniales pasaron de representar el 50% de los ingresos de la provincia a fines de los 80 a representar hoy apenas el 16%. O sea que imagínate la magnitud de la pérdida de recaudación y lo que implica eso en cuanto al aporte que hacen quienes más tienen al funcionamiento de la provincia, mientras por otro lado el desarrollo de los countries obliga a desarrollar infraestructura, sí, a llevar lejos de la infraestructura de servicios públicos, de luz, de gas, de agua, de cloacas. Recordábamos, Cristian, el conflicto que tuvo en el origen del gobierno de Axel, justamente la discusión por una modificación en el esquema distributivo de la carga tributaria, y vos decías, bueno, la carga tributaria es mayor sobre la facturación, es decir, es más regresiva que progresiva, carga más las ventas y la producción, en tal caso, porque en definitiva eso se prorratea, que el patrimonio. Recordaba el conflicto que hubo al origen del gobierno de Axel. ¿Están las condiciones para discutir profundamente una modificación de ese esquema? Yo creo que el contexto general, histórico, global, ni siquiera solo local, pone de relieve la necesidad de discutir la estructura tributaria, el modo en que se financian los estados y cómo hacemos para reducir los niveles de desigualdad que no paran de crecer. El otro día leí una nota que ya el precio de las acciones superó el nivel previo a la pandemia, y entonces los ultra ricos del mundo son más ricos que antes de entrar a la pandemia. Sí. La verdad que esas situaciones, cuando está creciendo la pobreza por todos lados, cuando la actividad económica golpea a los sectores populares, son temas que tenemos que debatir profundamente, fuera de la chicana política típica. Es cierto que la oposición política en Argentina yo no veo que esté colaborando y ayudando a discutir problemas profundos que hacen a la democracia y a la vida en democracia en Argentina. Pero sin lugar a dudas es algo que habría que discutir. No sé si este va a ser el año en el que podamos dar esa discusión, pero sí que nosotros diariamente trabajamos en buscar la manera de darle progresividad, fiscalizar y detectar estas cosas como los metros cuadrados no declarados en viviendas de lujo. Es parte de lo que creemos que hay que hacer para darle más progresividad a la estructura tributaria, y en eso estamos trabajando, más allá de que después la legislatura pueda o no encarar una discusión sobre la estructura tributaria, ¿no? Pero lo que a nosotros nos toca, sin lugar a dudas, no renunciamos a darle más progresividad dentro de lo que podamos hacer a esa estructura de recaudación. Aprovecho la oportunidad de conversar con Cristian Gerard, el recaudador fiscal en la provincia de Buenos Aires, director de ARBA. ¿Cómo está la recaudación? ¿Cómo está ingresos brutos, que es un poco el que mide la actividad económica? Y nos recuperamos muy bien. De abril y mayo fueron muy duros. Junio, julio, agosto y septiembre vinieron para arriba. Septiembre ya empezó a mesetarse un poquito, y octubre confirma esa tendencia al amesetamiento, con lo cual no estamos en condiciones de afirmar que haya un rebote de la actividad, pero sí la recaudación ya se ubica en niveles
más o menos similares a los que a prepandemia veíamos en marzo. Sí, en valores reales o medido también con el aumento inflacionario, en valores nominales son reales. Tomando en cuenta la caída de 10 puntos de la actividad económica que tuvimos interanualmente, ¿no? Obviamente. Sí. Si tenemos en cuenta eso, estamos, creo yo, ya en un nivel de normalidad en lo que hace a la recaudación, que es una caída fuerte de la recaudación, claro, dada la caída de la actividad económica. Pensá que esperábamos para este año un crecimiento de 2,5%, que era apenas recuperar algo de lo que se perdió con Macri y Vidal, y estamos hablando de una caída de 10 puntos. Bien. Así que la verdad la pérdida de recursos es fuerte. Vemos una recuperación, se estabilizó. A ver si entiendo. Vino una caída fuerte durante los primeros meses de la pandemia y la cuarentena, y septiembre, octubre se estabilizó y está en el mismo nivel, digamos. Sí, venía creciendo muy rápido, claro, recuperándose, y septiembre y octubre se amesetó, y ahí estamos viendo a ver cómo termina el año. La cobrabilidad de los patrimoniales se está recuperando, lo cual indicaría que hay cierta mejora en la capacidad de pago de los contribuyentes, pero bueno, ahí vamos a saberlo a fin de año cuando hagamos el balance. Te agradecemos mucho, Cristian, el contacto con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ustedes. No, un gusto. muchas gracias. Cristian Girard, el director ejecutivo